Volvemos aquí de nuevo en Semana en Vivo. Estamos en el debate con las cabezas de lista para el Senado, con algunas de las cabezas de lista para el Senado de los partidos más importantes. La paz es un tema crucial, es un tema de debate, en campaña. Estamos hablando que no hay ideas, pero desde luego el tema del proceso de paz, lo que ocurre en La Habana, se está colando como el gran tema de esta campaña. No les voy a preguntar a ustedes si están o no de acuerdo con el proceso de paz, porque me van a decir que sí. Más bien, quisiera preguntarles, cuando ustedes dicen que están de acuerdo con el proceso de paz, ¿de qué paz están hablando? Carlos Fernando Galán. Bueno, María Jimena, yo creo que estamos ante una oportunidad sin antecedentes en términos de lograr el fin del conflicto con las FARC, y hay que apostarle a eso. Yo creo que si logramos que las FARC le pongan la cara a los colombianos, pidan perdón por sus delitos, reconozcan sus víctimas, y que el pueblo colombiano en votación decida que acompaña lo que se decida en La Habana, vamos a tener la posibilidad de construir un nuevo país. Y eso pasa, por ejemplo, por reformar el sistema político. Lo que estamos hablando, precisamente, la crisis de la política colombiana, se puede replantear gracias al proceso de paz en parte. Porque se ha hablado de los derechos de la oposición. Ahí hay una oportunidad única, eventualmente, de lograr avanzar en profundizar esta democracia en Colombia. Hoy vemos ríos de plata en muchos departamentos en las campañas, que no garantizan democracia, todo lo contrario. Entonces yo creo que es una oportunidad importante para el tema de la reforma política, para garantizar que el sistema político colombiano sea mucho más representativo, tenga más legitimidad y los elegidos tengan mayor cercanía y rindan más cuentas a los electores. Creo que también es una oportunidad para hacer cambios grandes en sectores como la salud, como la educación, que entre otras cosas yo creo que hay que hacerlos haya o no paz. Pero hay que aprovechar la coyuntura, porque existe eventualmente el mandato político que nos va a dar seguramente el pueblo colombiano, a los que sean elegidos en el Congreso y al presidente de la República, para avanzar en esas reformas. Creo también que es fundamental para el tema de la tierra, del agro, que este gobierno ha sido líder en eso, le ha apostado a eso, y es fundamental que eso se concrete en el próximo gobierno. No solamente el pacto agrario que surgió de la crisis que se vivió, no por culpa de este gobierno, de 30 años de abandono del campo, pero creo que es una oportunidad única para que el pueblo colombiano vea que se da un cambio radical realmente en muchos de los problemas que tiene el país, sociales, políticos y económicos. Muy bien, estuvo justo en el tiempo, le sobró un poquito, pero bueno. El doctor Jimmy Chamorro. Bueno, ¿de qué paz estamos hablando? De una paz sin impunidad y de una paz que vaya de la mano de la justicia, aunque estas son puestas siempre en polos opuestos. Pero yo voy más allá. Creo que esa paz no solamente debe ser refrendada. No estoy de acuerdo con el tema, por ejemplo, que la FARC promueven acerca de una asamblea constituyente, tampoco acerca de un acto legislativo el cual el Congreso acoja lo acordado en La Habana. Eso a través de un referendo, totalmente de acuerdo con lo que está proponiendo, por ejemplo, el presidente de la República. Pero no solamente que sea el referendo la etapa final de él. Yo soy partidario que esto hay que blindarlo mucho más todavía, que es el pueblo de Colombia el que tome el acuerdo que se firme en La Habana y presente esa iniciativa con el 5% del censo electoral como una iniciativa de carácter popular, porque esto es importante, porque el soberano colombiano de manera exclusiva es el pueblo, lo dice nuestra Constitución, y de esta manera estaremos blindando el proceso de paz, no solamente frente a los colombianos, sino de frente inclusive a la comunidad internacional y de frente a la justicia internacional. Yo soy de los que creo que Colombia es un país de víctimas. Si uno le pregunta a los colombianos quién ha sido o se ha sentido víctima, pues no van a ser los 6 millones que, digamos, en estricto derecho sabemos que lo son. Todos los colombianos han sentido algún tipo de temor, algún tipo de prevención de salir a la calle o de salir al campo en algún momento en estos últimos 50 años, que son las víctimas, las que no solamente refrenden la parte final de esta, sino que tomen la iniciativa para que esto sea verdaderamente un proceso sólido, un proceso el cual después sea acompañado a través de unas normas posconflicto que serán necesarias que este Congreso evalúe y evacúe. De lo contrario, a la vuelta de 5 a 10 años vamos a tener un conflicto con otro nombre, con otros actores, pero con las mismas barbaries que hoy se están cometiendo e inclusive peores. El doctor Horacio Serpa. Cuando yo hablo de paz me refiero al proceso de La Habana. Y digo con toda claridad, los que hablan de la paz ideal y que paz pero con no sé qué cosa, es por sacarle el cuerpo a lo que está pasando en Cuba entre las dos comisiones.
¿Por qué? Porque el único proceso que hay es ese. Yo lo veo en 3 dimensiones. El primero, al término de las conversaciones actuales con FARC, que ojalá también se hagan con ELN, el abandono de la guerrilla a la lucha armada. Segundo espacio, lo que algunos llaman posconflicto, yo lo llamo reconciliación. Reinserción, el ajuste en la cosa de la política, en fin, cambios profundos. Me parece a mí que es la gran oportunidad. Yo comparto ese criterio y un esfuerzo grande de Colombia por lograr el establecimiento de la no violencia. Ahí tenemos que hacer una labor cultural, política, mental, en fin, enorme. Y un tercer estadio, que es el de la constituyente. Yo sí creo que hay necesidad de una constituyente, pero cuando las aguas estén calmadas, dentro de 5 años, ¿está de acuerdo cuando se vote una consulta popular para apoyar los acuerdos, se debe convocar 5 años después una constituyente elegida popularmente para construir un nuevo constitucionalismo frente a la nueva Colombia. Creo que ese es el camino más apropiado. Doctor Robledo. En el Polo hemos dicho, María Jimena, lucha armada no y proceso de paz sí. Es, digamos, la posición, con esa posición nacimos. Ahora, sí no porque pensemos que allí se van a resolver todos los problemas de Colombia, sí al proceso de paz. Nada que requiera de la firma de Juan Manuel Santos resolverá los problemas de fondo de este país. Esa ilusión no hay que hacerse. ¿Qué es lo que sí se puede lograr? Que desaparezcan varios miles de fusiles de los campos de Colombia, que quienes hoy los empuñan regresen a la vida civil, y eso va a ser sin duda una cosa bien importante. Ahora, ¿qué nos está preocupando? Primero, la gran manipulación que quieren hacer los amigos del presidente Santos, de decir que quien no está con la reelección de Santos es porque está contra el proceso de paz, y eso por supuesto es una falacia. Pero hay una cosa que me está preocupando más. Yo estoy viendo que Santos quiere llevar este proceso de paz a una situación parecida a la que tuvimos con Gaviria. Acuérdese que antes de la presidencia de Gaviria es la paz con el M-19. Afortunadamente entregaron esas armas. Pero Gaviria se aprovechó de toda la euforia de ese proceso de paz y montó el Bienvenidos al Futuro y la nueva Constitución. Y cuando los colombianos se dieron cuenta, lo que había sucedido era que detrás de la euforia de la paz nos había metido todo el libre comercio, todo el neoliberalismo, todas las privatizaciones, la reforma más reaccionaria de la historia de Colombia. Entonces yo lo que veo es a Santos bregando además a conseguirse entre la izquierda unos cuantos garzones más para ver cómo monta un sainete parecido al de César Gaviria, para meter más TLCs y más políticas retardatarias, que son las únicas que impulsa el doctor Santos. Pongo un ejemplo porque lo conozco en detalle y el país sabe que lo conozco en detalle. No hay cosa más regresiva en Colombia que la política agraria del doctor Juan Manuel Santos. Nunca nadie en la historia de este país se había atrevido a tanto, y todo eso tras la cortina de humo del proceso de paz. Esta es la parte que a mí más me preocupa y debería abrirse un debate en serio al respecto. Yo creo que usted se estaba riendo, podemos darle... Pues me reí del término de los garzones, que entre otras yo cosas, pensé que lo de Gaviria. A mí sí, no, lo de los garzones. Lo de los garzones. ¿No le quiere responder, doctor Serpa? No, yo tengo muy buena opinión de los garzones. Me parece a mí que están haciendo un magnífico... Claro. Yo sí tengo una observación frente al tema de la constituyente. Y es, doctor Serpa, una constituyente, así sea ahora o sea dentro de 5 años, no tiene sentido, porque si de constituyente se tratara, entonces ¿para qué tenemos unos diálogos establecidos sobre unos 6 puntos de acuerdo? Porque desde el primer día de la constituyente lo que van a hacer es echar a la borda todo lo que se acordó. Pero es más allá de los acuerdos. Por eso digo yo, cuando las cosas estén calmadas, cuando se estén cumpliendo los acuerdos, etcétera, tenemos que tener una nueva democracia, tenemos que tener un nuevo modelo económico de desarrollo. Pero ese es el reto que tiene que hacer este nuevo Congreso. Tenemos que buscar las grandes reformas, tenemos que ajustar nuestro constitucionalismo a las realidades del mundo. Pero doctor Serpa, entonces, mire, 5 años, lo que usted está es un reconociendo plazo para una Colombia en paz. Pero usted está reconociendo que este Congreso que se va a posesionar no va a tener la capacidad, no va a tener la capacidad de llevar a cabo esas reformas, porque una constituyente, entonces ¿para qué las elecciones ahora del 9 de marzo? Lo que aspiramos es que este Congreso que se va a posesionar el 9 de marzo y que ojalá sea renovado en gran parte ahora en esta fecha, y comienza a actuar en estos 4 años, no podemos apostarle al fracaso. Si usted habla de 5 años, quiere decir que este Congreso en 4 años... Pero tiene razón en una cosa, doctor Chamorro. Ese es el desafío que tiene que hacer este Congreso. Porque se va a tener mucho éxito
y queremos una Colombia distinta, una No, Colombia pero sí nueva. es cierto una cosa, doctor Serpa, ¿Eh? es que hay que darle la oportunidad al Congreso y eso depende de las Totalmente. elecciones. Depende de las elecciones, Claro. depende de lo que pase en las elecciones, quienes sean elegidos, la posición que tengan frente a las reformas que se van a hacer, pues que habrá la oportunidad de que sea el Congreso, el nuevo Congreso, el que haga las reformas necesarias y no sea necesaria Claro. una constituyente, que no sabemos en qué pueda terminar. Sí, Usted este sabe Congreso, que ese uno Congreso sabe en qué es un arranca y Congreso no sabe en qué pueda constituyente, terminar creo la yo. misma En mi constituyente. Tiene que llevar a cabo este las Congreso profundas que se va a reformas de elegir carácter el 9 de social. marzo tiene 4 años para ser un proceso constituyente también, claro. María Jimena, Pero hagamos es que, aquí mire, una... lo fundamental de firmar con FARC y ELN es que cambie el país. Es que cambie. Sí o no a la Si no Asamblea seguimos en la Nacional guerra, es lo Constituyente. mismo. Sí o no a una Asamblea Constituyente en la eventualidad de la firma de acuerdos de La Habana. Doctor Galán. No, yo ¿Sí creo o no? que hay que apostarle a que el nuevo Congreso haga las reformas que se requieren. primero si hay Congreso. si hay algo además que es importante decir es que no es cierto que el presidente Santos, perdón, frente a lo que dice el presidente Uribe y otros sectores que están en contra del proceso, se está entregando el Estado colombiano en La Habana. Si uno lee los acuerdos que ha habido, no hay nada revolucionario, sino es lo fundamental que hay que hacer en el tema de la política, en el tema del agro. Entonces yo creo que hay que aclarar un poco ese punto. Y yo creo que el próximo Congreso, dependiendo de cómo sea elegido, debe ser el responsable de hacer esas reformas. Senador Pero- Robledo. Sí, a ver, yo sobre la constituyente tengo esta idea. Este es un tema que el Polo no ha discutido en detalle, pero es mi opinión personal. Yo no me puedo imaginar una constituyente que no sea elegida por voto popular. Popularmente, Pues claro. eso parto de esa base, porque pues, Pero no la constituyente que propone. bueno, no, que por propone eso la hago FARC, una cosa en abstracto, ¿cierto? constituyente No me puedo imaginar, escúcheme, Jimmy. excluyente. Escúcheme, yo digo lo que quiero decir. No me imagino una constituyente que no sea elegida por voto popular. Y en las condiciones de hoy es obvio que esa constituyente, las de hoy, esa constituyente pues sería controlada por los dueños de la mermelada, eso pues lo sabe cualquiera. O sea, la representación de sectores como el nuestro o de sectores, digamos, que piensen distinto al presidente Juan Manuel Santos sería ínfima. Luego de esa constituyente solo podría salir una constitución peor que la que se tiene, que ya es la constitución del neoliberalismo y del libre comercio y de las privatizaciones. Entonces, por supuesto que a nosotros no nos hace ninguna gracia, ¿sí?, la idea de que con el pretexto del proceso de paz, o como se quiera llamar, a partir del proceso de paz, terminemos en una constituyente que fortalezca todavía más las tendencias retardatarias de la sociedad colombiana y que haga más hegemónico el poder por parte de unas minorías todopoderosas que hacen en el país lo que se les antoja. Yo hago Pero a mí me parece pero tengo totalmente una distinto a inquietud. lo que dice el doctor Robledo. A ver. Es que en estos 5 años el país asimila las reformas, eso nadie sabe. No. asimila los cambios. No, yo estoy que se hablando de cometen. podemos constituyentes apostarle- hoy. Pero- Dentro de no, 5 a años que hablamos Congreso dentro de 5 años años. y ya veremos. elegida Pero popularmente. ahí va mi Todavía nadie pregunta. adivina el futuro, Popularmente. doctor Perdón. Serpa. Todavía nadie adivina el futuro. Pero, Entonces, pero ahí va mi sí. pregunta. Él está hablando de aquí a 5 años, de aquí a 4 años, en ese Congreso admirable que va a decir, que dice usted que va a haber. La gran pregunta, ese consejo que usted dice que va a ser admirable, ¿va a poder hacer lo que este consejo, lo que este Congreso no ha podido hacer? Una reforma a justicia fallida, una reforma de la salud fallida, una reforma de educación fallida. O sea, es ese el tema cuando se piensa en la constituyente. ¿Es capaz el Congreso de hacer reformas pensando en el país, pensando en la sociedad colombiana y no en el propio peculio? Esa es una de las discusiones que hay frente Claro. al tema de si constituyente sí, yo si pienso que constituyente es no. una gran oportunidad para el Congreso reivindicarse ¿Pero usted ante el cree que se país. puede hacer una reforma de la justicia Sí. pensando en el país? Claro, ¿Otra vez? Pero por supuesto. Pero no este es más, le voy a Congreso, contar pero no esto. este No, Congreso. no, la voy a Congreso. liderar. Depende de No quién este lo Congreso. conforme, María María Jimena, Jimena. mira, ¿Pero por voy qué a asumen liderar- que el Congreso que se va a elegir, o cómo saben María que el Jimena, Congreso que se va a a ver, elegir sí voy va a a ser de liderar una la lógica reforma de la democrática? justicia. Yo No lo sé. sabemos, por eso Voy a estoy- liderar la reforma de la justicia en el Congreso. ¿Usted? Sí, yo sé mucho de eso. Yo hice carrera judicial. Yo fui procurador general. Yo ejercí la profesión. Yo estuve 18 años en la Comisión Primera del Congreso. Venga, y hay de que la reformar la República. Comisión de Acusaciones, entre otras Formé cosas, ¿no? parte- Porque no hay ha que funcionado. Sí, pero Doctor yo Serpa, sí entonces- pienso que el Y Congreso su debe partido se opuso mantenerla. en esta reforma tremendamente a hacer una reforma. Ah, sí, pero yo era un militante. Ahora es que pero voy ¿qué a pasa? volver a saltar. Lo que pasa es que Es esto- militante Serpa, entonces pequeño. hay que enseñarle al quien fue el presidente de la Cámara en ese entonces, que no leyó la reforma a la justicia de ascendencia liberal, que igualmente le enseñe entonces a sus parlamentarios a que lean la reforma a la justicia. ¿Verdad Es que que yo- me parece, para que yo haya una cosa me que- parece un para buen que- director? Yo Para quiero que no insistir que acepten todo ese tipo depende de de- cómo se de componga el aberraciones Congreso. jurídicas. Si el escenario del 20 de julio es Juan Manuel Santos reelegido
y las mayorías santistas controlando el Congreso, pues la reforma a la justicia que van a presentar, diga lo que digan, será igual de mala a la que presentaron hace 3 años. Pero es que esto es un problema de la forma de pensar, de la forma de ser y de la forma de actuar. No se hace misa católica con cardenales protestantes, bueno, o viceversa, doctor Jimmy, ¿cierto? Y entonces pedir que una reforma a la justicia capitaneada por Santos y por los partidos santistas sea la que necesita el país, a mí eso no me cabe en la cabeza, me da pena, pero no entiendo cómo puede ser, si es que ya sabemos qué es lo que les gusta. Echémonos un poquito atrás, volviendo al tema de la paz. Yo sí quisiera saber, usted identifica muy bien qué es lo que no le gusta alrededor de lo de Santos frente a la paz, y es el hecho de que se metan unas reformas que usted no está de acuerdo. Pero yo sí quisiera saber, dentro de la mecánica de ese proceso de paz, la paz ha sido siempre una bandera, digamos, de la izquierda, que no le gusta de la paz de Santos. Que no son ellos los que la están liderando en este yo he momento, dicho que me gusta que desaparezcan esos fusiles y que quienes hoy están armados regresen a la vida civil, pero no creo que allí se vayan a dar las grandes transformaciones en ese proceso que necesita Colombia. ¿Y por qué no creo? Porque cualquier cosa que se firme allí tiene poder de veto del presidente Juan Manuel Santos. Entonces no creo que una cosa digamos que exija la aquiescencia del presidente Juan Manuel Santos pueda producir la reforma de la salud o del tema agrario. De entrada, por ejemplo, el tema de los TLCs, escúcheme, que son fundamentales en el tema del agro, no es tema de conversación en la mesa de La Habana. Entonces a mí no me pueden decir que los problemas del agro se van a resolver en La Habana porque no fue tema de conversación. Ese es todo el problema. Pero es que no es que no me guste el proceso de paz. Le digo que me gusta tanto que así no cambien de fondo a Colombia. Bueno, si salen de las armas y se reintegran a la vida civil, eso ya es una gran ganancia. Es más, si me cuesta la tragedia de la reelección de Santos, también bienvenida a la paz, para que eso quede perfectamente claro. Espérate. Los hechos que lo que demuestran. Aquí hay que darle crédito al presidente Santos. Ha tenido el valor de sentarse en la mesa con unos actores los cuales el Estado ha venido combatiendo durante 50 años. Uno no se sienta con los amigos a hablar acerca de paz. Qué valiente es el poder hablar acerca de paz precisamente con mi enemigo, con aquel que yo he combatido. Claro. Y eso es valeroso, eso es importante. Ahora, aquí no estamos hablando de capacidad de veto de un gobierno o del otro, no, es que el acordar es complicado, es difícil. No hay que olvidar que las FARC son demasiado sensibles frente a cualquier punto y ellos buscan un pretexto para pararse la mesa, para poner el congelador un tema, y vamos avanzando. Nunca antes habíamos tenido un proceso de paz, primero, con unos puntos agendados, ya somos 6 puntos, sabemos que ya se han acordado 2, que estamos en el tercero, sin despejes, o sea, sin caguanes, sin ralito, sin nada, sin entregar la soberanía. Lo que me parece más valeroso. Me parece muy valiente. Y a eso no le podemos colgar críticas de otro tipo. Sí, lo que me parece más valeroso del presidente Santos fue que se atrevió a confrontar al doctor Uribe. Carlos Fernando Galán, señor Robledo dice, no va a haber muchos cambios allá y si los hay, nos puede meter al pueblo colombiano un conejo. ¿Qué piensa usted? No, yo creo que sí puede haber muchos cambios. Yo creo que hay la oportunidad de hacerlos. Además, creo que estamos en un país donde el presidente de la República se elige de manera democrática. Yo entiendo las posiciones del doctor Robledo. Él critica mucho al presidente Santos. El presidente Santos es el presidente de la República y se enfrentará seguramente a la doctora Clara López, que tiene una posición distinta, que me parece a mí también irresponsable limitar la discusión a decir el libre comercio. No, hay que aterrizar un poco. No, hablamos de lo que quiera. No, hay que profundizar un poco. Pero no me saca el libre comercio de la agenda. Claro, pero hay que aterrizarlo. Yo no creo que el país tenga que cerrarse al mundo. Cerrarse por completo. Nadie ha dicho que no creo que deba hacerlo. Claro que hay unos problemas en las negociaciones que ha habido de TLC, sin lugar a dudas. Pero no puede el país tampoco empezar a tener un discurso de que hay que zorrarnos al mundo, acabar el comercio con los demás países, no ponga en la boca de su contradictor lo que su contradictor no ha dicho. Yo le pido que me escuche mientras que estoy hablando. Sí, pero no puede tergiversar el punto de vista del contradictor. No, es que solamente usted ha hablado de que el libre comercio, que la Constitución del 91 es de libre comercio. Yo creo que el país tiene que profundizar esa discusión. No debe limitarse a eso. Claro que el país tiene en el agro, por ejemplo, muchas oportunidades con el libre comercio. Lo que pasa es que no se han aprovechado. No ha habido una política desde hace más de 30 años seria de preparar al agro. Eso es lo que hay que hacer. No decir, hombre, cerrémonos por completo. Y creo que eso es un error que no se puede cometer en Colombia. No estoy de acuerdo con cerrarnos completamente, pero sí estuve en desacuerdo con el TLC con los Estados Unidos.
¿Cómo es posible que uno se siente en una mesa a hablar de igual a igual con unos señores supremamente importantes que manejan una economía 150 veces más grande que la nuestra? Por favor. Se acaba de aprobar la Alianza del Pacífico contra la opinión de la SAC, que es nada menos que la agremiación de los mayores empresarios agrarios, o sea, la gente que produce con menores costos de producción. Pero además quiero decir una cosa, no ponga, doctor Galán, en mi boca lo que yo nunca he dicho. Usted no puede encontrar, yo llevo 25 años hablando de este tema del libre comercio, tengo no sé cuántos libros escritos sobre eso, y usted no encontrará una sola opinión mía diciendo que Colombia se debe cerrar al mundo. Entonces, hagamos un debate serio, contravirtiendo los puntos de vista. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Que Colombia se debe relacionar con el mundo, pero no como un Estado vasallo, no en alianzas de mula y jinete. De acuerdo, Esa es debe la haber libre discusión. comercio, Sí, pero que claro, es eso el tema de las las condiciones que Colombia, plantea Colombia Colombia, también, o sin lugar a Aquí se ha dudas. tocado el tema de la Alianza del Pacífico. Mira, aquí hay algo importante, doctor Robledo. Ahora encontramos, por ejemplo, en nuestra Constitución, eso fue una iniciativa inclusive en la cual coadyuvó el antiguo DM-19, uno de los fundadores del Polo Democrático, por cierto, acerca de lo que tiene que ver el fundamento de nuestras relaciones exteriores, le da una preeminencia a la integración latinoamericana y del Caribe. Pero también acá algo importante, mire, el tema de la Alianza del Pacífico es el de los temas más innovadores y progresistas eventualmente que podemos tener. Es que estamos hablando de la región, no estamos hablando de los Estados Unidos, estamos hablando de Europa, estamos hablando de México, de Chile, de Perú, de Colombia. Ese es el futuro, ese es algo supremamente importante. No es un tratado de libre comercio, es una alianza, inclusive desde el punto de vista de todos los aspectos. No lo es, no Sí, necesariamente. no es, hombre. Mire, por ejemplo, ¿qué es lo que se está cortando Sí, desde el punto de vista entiendo. diplomático? Por ejemplo, Colombia coge la embajada de Ghana y desde ahí atiende los otros países que forman parte del Pacífico. El otro coge Singapur, el otro coge Vietnam, el otro coge Marruecos. Nosotros por el precio de uno estamos obteniendo 4. Eso es algo demasiado importante. Se le está acabando No podemos satanizar de manera tiempo, alguna lo que senador. es algo extraordinario y revolucionario, como es la Alianza del Pacífico. Qué pena interrumpirlo, pero aquí toca las reglas. Yo quería volverlos otra vez al tema de la paz y hacerles esta pregunta. A raíz de un escándalo que publicó la revista Semana sobre las famosas interceptaciones que habrían llegado a los correos de los negociadores en La Habana y algunos periodistas, les quería hacer esta pregunta. ¿Con cuál Santos a qué santo le creen ustedes? ¿Al Santos que el primer día dijo que había unas fuerzas oscuras en todo este escándalo que se había denunciado, o al Santos que ha ido minimizando el escándalo y dice, hombre, realmente no es sino una operación legal dentro de una fachada que es aprobada por inteligencia militar y aquí no hay nada? Esto porque está relacionado con el tema de qué pasa con los militares y el proceso de paz. Doctor Horacio Una Serpa. vergüenza lo que pasó. Pues yo le creo a la reacción inicial de Santos, claro. A la Después han venido como soslayando las cosas. Es un crimen, es un acto de indisciplina. ¿Cómo es posible que miembros del Estado espíen a personas que están representando al mismo Estado, nada menos que en un acuerdo de paz? Me parece a mí que es una afrenta supremamente grande y deja una inquietud enorme. Yo respeto las fuerzas militares y de policía, son necesarias, pero ahí por dentro hay alguna cosa maluca, porque evidentemente lo que se denunció fue lo que ocurrió, de manera tal que pienso que todavía no se han tomado las determinaciones que merece ese escándalo tan tremendo. ¿Alguien más quiere Yo contestar? creo una cosa. Doctor Robledo. Sí, no, yo creo que hay que creerle a las dos posiciones, María Jimena, al doctor Santos. A la una y a la otra. No, es que todos sabemos que él es un gran jugador de póker. Y la clave del juego del póker es engañar a los adversarios. Gana el que sea capaz de meter más cañas y de presentar las cosas de la manera que más le convenga. Entonces aquí lo que tenemos es un presidente de la República que tiene posición para todas las, digamos, los gustos. Pero aquí el problema de fondo, ¿cuál es? El problema de fondo es que aquí el ejército de Colombia anda haciendo chuzadas ilegales, incluido al Polo Democrático Alternativo. Y el gobierno nacional
no es capaz de dar la cara ni responder. Aquí no hay sino dos posibilidades. O el gobierno no sabía y es un gobierno irresponsable que no es capaz de controlar a sus propias fuerzas, o sí sabía y entonces, si se quiere, es peor. Y yo me pregunto, bueno, ¿y cuándo va a renunciar el ministro de Defensa? O alguien de arriba. O es que aquí estas cosas pueden suceder, pero además han rodeado al doctor Santos toda la vida. Es que en el gobierno anterior fueron muy cercanas al doctor Santos las chuzadas de la policía. Y después lo del DAS, él era ministro de Defensa. Y ahora estamos en este caso. Yo sí quiero reclamarle al país. Aquí no pueden seguir chuzando a las fuerzas de la oposición y que no pase nada. Porque miren la que me hizo el ministro de Agricultura, ¿no? Pero, con una chuzada ilegal salió a calumniarme y a maltratarme ante los medios de comunicación. María Jimena, yo, pues la información que he visto de prensa, evidentemente se conoció el escándalo, pero también vi que la Fiscalía dijo que todavía no han encontrado las pruebas de que estaban chuzando a los negociadores. Yo creo que hay que esperar la investigación de la Fiscalía en ese punto, para saber si efectivamente esa operación, que puede ser legal, porque las operaciones fachada de inteligencia son legales, están permitidas por el Código Penal, la inteligencia sirve, por ejemplo, para la lucha contra las FARC, contra la lucha contra las BACRIM, contra el narcotráfico, verificar si hubo desmanes, abusos y cometieron algún delito. Eso hay que esperarlo. Ahora, frente al proceso, si se confirma esto, creo que tiene que ver con el hecho que se filtraron las famosas coordenadas a Uribe y después nunca se supo quién las filtró. Y a dejar pasar eso, pudo haber generado al interior de las fuerzas militares como una especie de tranquilidad para seguir con una tónica contra el proceso y contra el gobierno, que es nefasto. Pero me parece fundamental insistir en que es clave que los colombianos rechacen de manera contundente los abusos de la inteligencia cuando se cometen, pero no la inteligencia. La inteligencia es fundamental para que el Estado pueda luchar contra los ilegales. No, me acaban de decir, lo siento mucho, pero usted sabe cómo es el directo. No tenemos tiempo, pero le prometo que le repongo en el próximo segmento. Perfecto. Nos vamos a una pausa, no se vayan. Estamos aquí en Semana en Vivo, en un debate, el primer debate con las cabezas de lista al Senado.